La historia de Gaizka Mendieta es uno de los más claros ejemplos de que la constancia y el sacrificio pueden acabar teniendo una gran recompensa. El futbolista que se hizo a sí mismo se convirtió en leyenda valencianista y en el mejor mediocentro de Europa. Mendieta nos dejó auténticas obras de arte, goles, al alcance de muy pocos, y por si fuera poco, siempre se dejaba la piel en el campo. Relájate, porque hoy vamos a conocer a Gaizka Mendieta, el murciélago Che. Fíjate cómo acompaña el Valencia, mira desde dónde viene Anglomar. Bueno, Mendieta lo acaba de hacer. ¿Qué cosa acaba de hacer Mendieta? Bueno, qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta. Lo que acaba de hacer Mendieta, todo el estadio, bueno, evidentemente yo creo que hasta seguidores atléticos. No hay más remedio que reconocerlo. Nació en la ciudad de Bilbao en 1974. Pese a ser vasco, se crió en Castellón, ya que su padre jugó durante 4 temporadas en el Club de La Plana. Comenzó a jugar a fútbol siendo un niño, con el Club Deportivo Tonín. Allí se formó como jugador, antes de llegar a las categorías inferiores del Club de la Castalia. Allí fue donde el técnico valenciano Quique Hernández le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo en la segunda división, en enero de 1992. Finalizado el año, los ojeadores del Valencia lo contrataron para reforzar al Mestalla, donde pronto destacó por su carácter voluntarioso, su enorme fondo físico y su entusiasmo y capacidad de sacrificio. Empleado principalmente como lateral derecho en sus inicios, Mendieta jugó 22 partidos con el filial, pero su gran oportunidad llegó al finalizar ese año. Gaizka era titular indiscutible con el Mestalla, y a mediados de 1994, Héctor Núñez no dudó en echar mano de él, donde jugó los últimos 20 partidos de liga. Tenía solo 20 años cuando el entrenador brasileño le ascendió de forma definitiva al primer equipo, y rápidamente se ganó el cariño de una grada que siempre apreció de los jugadores que lo dejan todo sobre el campo. Poco a poco se fue ganando un puesto en el primer equipo, hasta que se convirtió en fijo para Luis Aragonés en esa larguísima temporada del 95-96. Pese a su magnífica proyección, no fue fácil en absoluto su quinta temporada con el Valencia. La dimisión del preparador madrileño y la llegada de Jorge Valdano al banquillo, cuya preferencia eran los jugadores de técnica antes que los de garra, no le benefició en absoluto. De hecho, estuvo a punto de ser traspasado durante el mercado de invierno, pero el club apostó por él y finalmente se quedó. Fue una decisión afortunada, ya que la temporada siguiente el técnico argentino fue cesado en la tercera jornada de liga, y la llegada del entrenador italiano Claudio Ranieri supuso un punto de inflexión clave en su carrera deportiva. De pronto y para sorpresa de todos, el técnico italiano cambió a Mendieta de posición y le dio la llave del centro del campo. Pasó de ser un defensa robusto a ser un mediocentro completísimo. Poco a poco fue adaptándose a su nuevo puesto y de forma repentina apareció con un golazo en Anoeta. A partir de ese momento, la evolución de Gaizka fue exponencial, convirtiéndose en un gran centrocampista ofensivo. Ganó en técnica individual y en visión de juego. Además de eso, se asociaba de forma casi simbiótica con Claudio López, a quien proveyó de goles hasta la extenuación. Y es que con el Valencia marcó golazos, que todavía permanecen en la retina de los aficionados del Valencia. Experto en los golpes francos y casi infalible en las penas máximas, Mendieta llevó al Valencia a vivir sus años más gloriosos. Aparte de eso, el buen juego con el Valencia hizo que se convirtiera en fijo en las convocatorias de la selección española, con la que completó 40 internacionalidades y marcó 8 goles. Para la historia quedarán por siempre sus 3 obras maestras: el golazo en San Mamés tras regatearse a toda la defensa, una volea imposible en la salida de un córner en el Camp Nou, y su obra cumbre, frente al Atlético de Madrid en la final de la Copa del 98, gol con el que conquistaron el trofeo. Aquella fue la temporada de su graduación a nivel mundial. Pretendido por los grandes clubes españoles y europeos, Mendieta apostó por su renovación con el Valencia. Tras la conquista del título de Copa y la clasificación para la Liga de Campeones, Mendieta quiso quedarse. En 1999, y ya como referente icónico del equipo, se convirtió en capitán y fue bautizado por Pedro Cortés como el murciélago del escudo. Allí siguió manteniendo un nivel excelente, ejerciendo su autoridad y tirando del equipo cuando hacía falta. Mientras tanto, siguió ampliando su colección de goles antológicos y ayudó a llevar al equipo a jugar 2 años consecutivos la final de la Liga de Campeones. Lamentablemente allí caerían derrotados en la primera frente al Real Madrid,
y por el Bayern de Múnich en la segunda. Pero esta sería todavía más dolorosa, ya que perdieron en la tanda de penaltis. A nivel personal y tras perder esas dos finales, Gaizka fue recompensado con el trofeo al mejor centrocampista de Europa. Acabada la temporada del 2000-2001 y tras haber perdido la final de la Liga de Campeones en los penaltis, Mendieta decidió buscar un cambio de aires. Aquel año era pretendido por el Real Madrid, pero finalmente marchó traspasado al Lazio. Esa decisión provocó un auténtico terremoto en el club, hasta el punto que provocó la dimisión del presidente. A cambio de eso, al Valencia no le salió del todo mal el negocio, ya que realizó la operación más cara por un futbolista español hasta el momento, 43 millones de euros. A Italia llegaba como una estrella, pero nada le saldría bien. Jugó 27 partidos con la Lazio, pero no se consolidó de ninguna de las maneras. Dino Zoff prefería contar con otros jugadores, y para colmo, el Valencia esa temporada conseguía conquistar el ansiado título de Liga. Por otro lado, ese año fue convocado por España para jugar el Mundial de Corea, y a causa de esta mala temporada, no tuvo los minutos que esperaba. La roja terminó cayendo en los cuartos de final ante la anfitriona, y a Gaizka le afectó mucho no poder mostrar su mejor nivel. Tras esa nefasta temporada, Mendieta no quería volver a Italia, y esto hizo que decidieran cederlo al Barça. A Luis Van Gaal le encantaba, y le sacó mucho provecho. Allí se convirtió en titular indiscutible, pero pese a su gran nivel, el club estaba en crisis. Finalizaron en la sexta plaza, y tras no poder pagar su alto salario, tuvo que salir del club catalán. De esta forma y en verano del 2003, la Lazio lo cedía al Middlesbrough, club al que finalmente fue traspasado en 2004. Allí permaneció 4 temporadas, campañas donde pese a su edad dio un buen rendimiento. Con los ingleses ganó una Copa de la Liga y llegó a una final europea, la UEFA, de la 2005-2006. Allí, pese al gran juego, cayeron goleados en la final por un gran Sevilla. El club de Nervión no le dio ninguna opción. Tras 4 temporadas con el Middlesbrough, 70 partidos y 4 goles, el gran Mendieta decidía colgar las botas en la temporada del 2008. Para la posteridad quedará por siempre la figura de un hombre que se hizo a sí mismo en Mestalla, que luchó y trabajó de forma incansable por hacerse con un sitio y que logró triunfar a base de coraje y sacrificio.